poder de Jesús es lo que estamos analizando del Evangelio escrito por el apóstol Juan. Es el capítulo 4, versículo 43 al 54. Titulamos o subtitulamos La fe por el poder de Jesús, debido a que el evangelista está narrando cómo Jesús le regresó la vida prácticamente a un joven, a un niño, ya que este pues estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y a través de esa demostración de poder que solamente Dios tiene, es como muchas personas creyeron en Jesús. Cuando él llega hacia la región de Galilea, llega a Caná de Galilea, donde había hecho la conversión del agua en vino. Pero después de Caná de Galilea se fue a Jerusalén, y ahí galileos que habían ido a la fiesta vieron también todos aquellos señales y prodigios que Jesús había hecho. Por ello, cuando regresa, se va nuevamente a la región de Galilea, Caná de Galilea, lo reconocen y le reconocen el poder que hay en Jesús. Y aún más todavía cuando Jesús le da la vida o le devuelve la vida a este joven. Por ello, la fe por el poder de Jesús es una fe por la cual se recibe a Jesús por los hechos visibles. Y hemos dicho que basta con salir hacia afuera, hacia la calle, al campo descubierto y ver el universo. Ese es el poder de Jesús, el poder de Dios que creó los cielos y la tierra con una gran exactitud para generarnos un ambiente propicio para que el ser humano viviera. La fe por el poder de Jesús es una fe por la cual se busca a Jesús por lo que ha hecho. Todos buscamos a Jesús porque sabemos que Él es el que tiene ese poder transformador. Nada más Él lo posee, nadie más. Y todos podemos acceder a Jesús de manera directa a través de su palabra. Una fe por la cual se recibe recriminación. Sí, se recibe recriminación. Jesús de alguna forma recriminó a aquel que lo fue a buscar cuando dice el versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Porque anteriormente, en el mismo capítulo 4, cuando se topa la mujer samaritana, aquella mujer samaritana creyó por la palabra de Jesús, sin necesidad de ver ninguna señal, ningún milagro, ningún prodigio, que es una fe todavía que tiene más sustento y es una fe mucho más fuerte, la creer. No significa que la fe que está basada en el poder, o sea, en algo que se tiene que ver, no es aceptada. Sí es aceptada por Dios también, pero ya ahorita vamos a concluir, como hemos mencionado ayer, que ya no se puede, ya no hay algún milagro por el cual se base nuestra fe, sino todos los milagros están escritos en la palabra. Es una fe por la cual se reconoce a Jesús como el Todopoderoso. Dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y hemos visto que en el sentido espiritual, descender es porque Jesús fue el único que descendió del cielo para traernos vida como el Todopoderoso. Por ello, la fe por el poder de Jesús es una fe por la cual se tiene vida por Jesús. Jesús es el único que da vida. Dice el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí hay un cambio en la fe. Ya no, el hombre no creyó hasta que vio, sino que ahí sí creyó por la palabra. Después de la recriminación de Jesús, dice, o sea, si no ves los milagros, ¿no crees? Entonces cuando Jesús le dice, ve, y el hombre dice que creyó la palabra de Jesús, tuvo efecto esa recriminación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta persona para que creyese nada más, ahora sí, por la palabra de Jesús, que es la fe que es en la actualidad. La fe que es en la actualidad es la fe que sale, que su origen está en la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios. Si queremos nuestra fe basada en los milagros, pues entonces tenemos que ver los milagros de Jesús aquí en la Biblia, que sería prácticamente lo mismo, porque ya están escritos. La fe por la cual se tiene un cambio de estado inmediato. Cuando nosotros tenemos fe en Jesús, tenemos fe en Dios, tenemos fe en su palabra, tenemos fe en todo lo que Él ha prometido y ha dicho, se genera en nosotros un cambio de manera inmediata.
porque la fe nos va a llevar a las obras de obediencia, y la obediencia obviamente es el bautismo. Y cuando uno se bautiza, el estado de uno cambia, de ser una persona destinada al tormento eterno, cambia una persona, el estatus cambia a ser una persona que tiene la promesa de Dios. Y ese es un estado que cambia en forma inmediata. No se tiene que esperar tanto tiempo para eso. O sea, cambia uno de mundano, cambia uno espiritual, por el hecho de la obediencia a la fe al bautismo. No el agua en sí no es milagrosa, como veremos por ahí en el capítulo número 5, como Juan desde el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5 menciona como el agua, pero el agua en sí no es milagrosa, sino lo que hace el poder es Jesús, que Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma, y nuestra fe hacia esa obediencia es lo que lo hace posible. Dice el versículo 51 y versículo 52, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Es decir, a esa hora fue cuando Jesús le dijo que fuera a su casa. Jesús le dijo, versículo 50, tu hijo vive, y el hombre creyó. A esa hora que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, a esa hora hubo el cambio en este joven, en este hijo de esta persona. Cuando nosotros llegamos por la obediencia a nuestra fe, de nuestra fe, por la obediencia a Dios, y llegamos a bautizarnos, en ese mismo momento que hemos salido del agua, nos convertimos, ya salimos como hijos de Dios, porque somos engendrados por la voluntad del Padre. Antes éramos creación de Dios. Hay un cambio, un estatus en todo ser humano cuando uno es obediente. Así como aquí hubo un cambio inmediato de estar enfermo, de estar prácticamente en la tumba, a tener la vida, también nosotros hay un cambio de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. De estar muerto, porque dice Efesios capítulo 2, versículo 1, ustedes estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Después de estar muerto en el sentido espiritual, cambiamos a tener vida espiritual. Entonces ahora sí entonces sí podemos decir que es nuestro Dios. Nadie puede decir que es Dios si no está vivo en el sentido espiritual, porque dice la Biblia que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y obviamente ahí se refiere al estado espiritual. Pero ese cambio es en forma inmediata, así como vemos aquí el estado que cambió en ese mismo segundo, cuando Jesús dio la palabra, que tu hijo vive, en ese momento el joven siente esa sanidad en su cuerpo. Así también nosotros, cuando llegamos al bautismo, que Jesús se crucifica, nos crucificamos juntamente con Él en el bautismo, en ese momento cambiamos de muerte a vida, de creación de Dios a hijo de Dios. Esa es una fe por el poder de Jesús, por la cual se reconoce a Jesús como el Salvador. Ya después de que hubo visto todo esto, después de que primero había creído por los milagros, que había escuchado de Él, y luego creyó por la palabra, y luego ya creyó cuando vio todo esto, entonces le reconoció como el Salvador. Dice el versículo 53, versículo 54, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En ese mismo momento el joven cambió, y él entendió que esa era la hora. Dice la Biblia que creyó él con toda su casa. A veces con toda su casa es con toda su servidumbre, con toda su familia o con todo su gente de la región o del pueblo o de la colonia o de la cuadra donde viva, toda su gente, toda su casa. Tiene esos tres significados de acuerdo al texto del griego. Aquí podemos entender que creyó con toda su casa, es decir, su familia y tal vez sus siervos también, o los que le servían, los que estaban con él, los que le dijeron, tu hijo vive. Cuando dice la Biblia ahí, que dice el versículo 51, cuando ya descendía a sus siervos, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Esos siervos se puede entender que también creyeron cuando vieron que el joven tuvo vida cuando prácticamente estaba muerto. La fe por el poder de Jesús es una fe que en la actualidad es similar al oír la palabra de Dios, porque el oír la palabra de Dios, vemos el poder de Jesús. Aquí es donde vemos el poder de Jesús. Y aquí es donde lo sentimos. Porque luego que uno obedece a la palabra de Dios es algo que se siente, no que se ve.
Por ello hoy andamos por fe, no por vista, porque ya no hay milagros nuevos de parte de Dios para que la gente crea. Todos los milagros que Dios hizo, que Jesús hizo, que los apóstoles por el poder del Espíritu Santo hicieron, están escritos en la palabra y es lo suficiente, necesario para que haya fe en nosotros. Porque, ¿por qué se va a creer? ¿Por qué es necesario que tenga que haber un milagro en este momento para que la gente crea si ya los hubo? Y aquí Jesús los hizo. O sea, sería ilógico, sería incongruente. Por ello, la fe por el poder de Jesús es similar en la actualidad a la fe por el oír la palabra de Dios. Porque aquí oímos los milagros de Jesús. Aquí vemos los milagros de Jesús. Aquí estamos presenciando el poder de Jesús. Y eso debe ser suficiente para que en un ser humano se genere fe en Jesús. Porque si vemos, si leemos, si oímos los milagros de Jesús aquí, nos vamos a creer. Pero si no creemos en esto, sino que tenemos que ver algo, entonces no tenemos una fe bíblica. No tenemos una fe que está basada en algo que no nos hace creer en Dios. Esto que está escrito es necesario y suficiente. Por eso prácticamente así termina el Evangelio de Juan. Las cosas que se escribieron para que en ustedes haya fe, dice ahí la Biblia cuando termina el apóstol Juan. Dice el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, las cosas que están escritas es necesario y es lo suficiente para creer en Jesús. No se necesita algo nuevo para poder creer en Jesús. Si alguien necesita algo nuevo, entonces no tiene fe en Dios, no cree en lo que está escrito. Por ello, la fe en el poder de Jesús, que solamente visible se pudo presenciar en ese momento, y que hoy se puede decir yo tengo fe por el poder de Jesús, es porque uno lo ha leído, es porque uno lo ha visto y uno es porque uno lo ha entendido, no porque haya algo nuevo, sino porque todo está aquí escrito en el santo libro de Dios. Esto pues es la fe por el poder de Jesús, que es una fe similar a la fe por el oír la palabra de Dios. Dios los bendiga.